Bueno, vamos a ver qué sale. Pero vamos a ir danzando un poquito, lanzando preguntas y lo que surja. A mí me venía un poco, bueno, también con la experiencia de acompañar grupos y demás, que charlemos un poquito de, no solo por lo que hayan leído, ¿no? Sino por lo que ven más en las personas. ¿Cuáles son como los errores de percepción que creen que nos hacen sufrir más? O sea, ¿cuáles son los mayores, o las mayores mentiras que nos contamos, o los mayores errores de percepción que nos llevan a sufrir? Bueno, empieza fuerte. Empezamos así. Empieza fuerte. ¿Empiezas tú, Rubén, o empiezo yo? Tú. A ver, la pregunta, de hecho es una pregunta, es como la pregunta a la Diana, es la pregunta, la pregunta al origen de todo, ¿no? Dices, el error de percepción del que todos partimos, pues yo diría que es confundir quiénes somos con lo que expresamos y manifestamos. Confundir nuestra naturaleza, que tiene una connotación, al utilizar la palabra espiritual, pues confundirla con unas formas, pues físicas, biológicas, intelectuales, emocionales, energéticas, que son como, bueno, pues la envoltura de esa naturaleza profunda, pero bueno, al final la que nos permiten manifestarnos, experimentar esta realidad, pero de las cuales nos identificamos, bueno, pues porque también necesitamos vivir esa experiencia de confundir quiénes somos en esa naturaleza más limitada y condicionada. Entonces, a la pregunta yo diría que eso, que todos partimos de un estado profundo de identificación con algo que creemos ser, pero realmente no somos. ¿Qué opinas? A mí así a nivel... Sí, se me ha venido más como que vivimos la realidad a través de imágenes, a través de interpretaciones. Y la gran dificultad me parece estar en la experiencia, ¿no? Entonces, por ahí veo un poquito pues ese error de percepción que dicen, ¿no? Vivir en las imágenes, vivir en las interpretaciones de lo que hace mi mente o de me aboca a lo mejor a ese sufrimiento, ¿no? A esa eterna búsqueda, a ese eterno intentar encajar. Entonces, la gran cuestión sería cómo vivir más en la experiencia, ¿no? Sin vivirla a través de la mente, ¿no? Cómo vivir más, cómo fundirte más. ¿Y cómo se sale como de esa confusión, esa confusión por la que tenemos que transitar? ¿Cómo se sale de esa confusión sin volver a identificarte con lo que te saca de la confusión? No sé si se entiende la pregunta. Sí, aquí cualquier cosa que hablemos en este sentido es paradójica. Y cada palabra que utilicemos puede ser utilizada en nuestra contra. Entonces, primero una cosa con lo que ha dicho Rubén, que a modo de metáfora tiene que ver un poco con esto de confundirnos con quienes no somos, ¿no? Y el tema de las imágenes. Nos miramos en un espejo, vemos una imagen reflejada en el espejo y la confusión o el error de percepción fundamental es creer que soy la imagen que estoy viendo. Veo una imagen y me hago así, me miro la cara, me miro cómo me expreso. Y llega un momento donde las imágenes que veo de mí mismo me fascinan tanto que empiezo a confundir quién soy realmente, el que se está viendo, y empiezo a confundirme con las imágenes que estoy viendo, que no dejan de ser imágenes. ¿Cómo reparo eso? Es que aquí la paradoja es cómo reparo eso si realmente la identificación que sería confundirme con esa imagen, o sea, es que es paradójico porque ¿quién se da cuenta, quién repara eso si realmente no hay nadie que repare eso? Y por eso decíamos que si has planteado una cuestión que es de fondo, es de calado, has empezado como diciendo, venga, al final de todo, venga, al final, sí. ¿Cómo me desidentifico si realmente no hay nadie allí para identificarse? ¿Qué es la identificación? Al final vamos a intentar abordarlo sin que sea excesivamente filosófico, pero al final es como que hay una conciencia que se identifica con esas imágenes, empiezas a llamarse yo soy esto, el yo soy empieza a convertirse en yo soy esto, soy esta forma, esta historia, estas experiencias, esta
esta vida emocional que estoy experimentando en primera persona, yo soy esto, y me he olvidado que simplemente yo soy. ¿Cómo vuelvo a recordar que yo simplemente soy? Pues a lo mejor, de alguna manera, bueno, primero, que eso va a suceder, si tiene que suceder, sucede que uno empieza a cuestionar si soy realmente esas imágenes de mí mismo que estoy contemplando reflejadas en esa pantalla de la conciencia que soy, y en un momento dado, pues sucede eso y empiezas a retirar, por así decirlo, la identidad, que es lo que sería desidentificarse, es empezar a reconocerme no en las formas que veo, sino en el que está viendo, en esa conciencia que es capaz de ver el mundo, es capaz de ver a nivel intelectual las cosas que pasan, a nivel emocional las cosas que pasan, a nivel físico las cosas que pasan, a nivel sensorial las cosas que pasan, y empiezas a reconocerte como la conciencia que observa todo eso y no tanto como las formas que estoy observando. Parece muy complejo, parece muy abstracto, pero en el fondo es tan sencillo como para darme cuenta que yo soy eso que está observando, no de las cosas que observo. De hecho, las cosas que observo están cambiando momento a momento. ¿Hay algo que no cambia? La observación, el verbo en sí mismo, el observar está ahí siempre. Entonces, ¿de qué manera cultivo eso? Bueno, pues practicando ese recuerdo o colocándome de manera consciente en ese observar, manteniéndome, entre comillas, sin ligarme o aferrarme o rechazando las imágenes que estoy observando. En la práctica, lo que me liga o lo que me confunde es tanto el apego como el rechazo, o sea, aferrarme a lo que estoy viendo o rechazar lo que estoy viendo, y lo que me mantiene en la distancia, entre comillas, es meramente observar sin juzgar lo que observo, sin apegarme a lo que observo, sin rechazar lo que observo, y meramente darme cuenta del espectáculo. Darme cuenta y a la vez mantenerme vinculado a un nivel de acoger lo que estoy observando. No es la observación de una cámara fría, de una cámara que simplemente ve cosas que pasan. Hay un vínculo muy profundo, pero no es un vínculo emocional, no es un vínculo de atracción o rechazo. Pues ¿cómo sucede eso? Bueno, pues practicando esa observación, vamos a decirlo así de primeras, cultivando esa observación, que es algo innato, es lo que siempre está sucediendo y lo que más me pasa de manera, es lo más inadvertido. Siempre estoy observando, pero también estoy interpretando lo que observo, y eso es lo que tengo que observar. Cómo interpreto lo que estoy observando para poder quedarme con la realidad tal cual es, no con lo que yo interpreto respecto a ella. Y ya está. Ya está. Y me parece curioso el cómo a día de hoy, ¿no? cómo está calando esa espiritualidad, y me cuestiono cómo cala en un lugar en el que tenemos esa tendencia, ¿no? Esa gran dificultad de la que estamos hablando, de que cazamos las cosas, de que nos apoderamos de ellas, nos identificamos con ellas, y eso nos mantiene sufriendo. Entonces, desde esa como tendencia, esa adicción a cazar, aparece el halo espiritual, a lo mejor más de Oriente. ¿Cómo se liga eso? ¿Qué está pasando, no? Realmente aparece como moda, y entonces como hay una gran necesidad de dejar de sufrir, y esta idea de dejar de sufrir le parece nutritiva a mi mente y la caza, y entonces propone, ¿no? Mi cuestión viene, ¿qué hacemos? Proponer ese silencio o esa conexión con el observar. Y cómo nos damos cuenta, ¿no? De que no estamos cazando eso, de que no estamos tendiendo a reproducir la misma estructura que hemos reproducido con nosotros, con esta idea, ¿no? Para dejar de sufrir. No sé si se os viene el... ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, a mí escuchándote me ha venido la imagen del laberinto, que es un poco cómo salir del laberinto sin idea de que salga del laberinto, o si el laberinto no existe, pero al final es como todo, por eso decimos que es un poco paradójico. Estamos toda la vida en un estado de identificación, todo en una especie de película, y ahora se nos presenta la película del despertar de la película, o la película oriental, o la película espiritual, y efectivamente esa película, si me ha parecido entenderte, es como de qué manera puedo estar realmente fuera de la película o sigo dentro de otra película, en este caso espiritual, ¿no? Efectivamente. Yo diría que también inherentemente a todos, en todo, hay una
Hay una necesidad de trascendencia, y esto también la psicología humanista lo refleja muy bien con Maslow, la pirámide de necesidades. La última necesidad o metanecesidad es esa necesidad de trascendencia, que no es un capricho o una floritura de algunas personas y otras no, sino que es una necesidad de trasfondo de la naturaleza humana, que efectivamente tiene que cumplir otras necesidades intermedias. No necesariamente, pero bueno, parece que hay otras necesidades primarias que tienen que ser atendidas, como para que mi atención se vaya hacia realmente esa necesidad primaria de recordar quién soy, que esa sería la necesidad de trascendencia. A la vez que necesito volver a esa realidad de lo que soy, fundido en la totalidad y en la conciencia de unidad, también hay un miedo a disolverme en eso, porque estoy muy concentrado en esta historia personal, muy identificado a esta forma que nace, muere, de ahí la carencia, la limitación y el sufrimiento de vivir ahí en algo limitado. Y en esa aventura, pues como decimos, sí, se nos presentan escenarios que nos van a brindar todo tipo de opciones como para salir del laberinto, pero a la vez podemos entrar en dimensiones del laberinto todavía más profundas, y eso se ve mucho, ¿no? Se ve, lo que llamamos también las aventuras del ego espiritual o las volteretas del ego espiritual, aferrándose a sistemas de creencias que le den cierto sentido trascendente, pero en el fondo sigue creando imágenes de sí mismo, pero todavía más espirituales, más sutiles, más elevadas, y al final se puede generar precisamente una desconexión de la inmanencia, de lo que aquí estamos representando. En fin, hay un lío ahí. Al final yo diría que las imágenes son creadas por la mente, las imágenes siempre están en un contexto de dualidad y polaridad, y que mientras yo siga creando una imagen espiritual voy a seguir en esa idea de la dualidad y la polaridad, en este caso de lo inmanente o de lo terrenal o de lo energético, lo emocional, la vida personal, y la empiezo como a confrontar con la vida espiritual. Y ahí seguimos en el enredo. A veces el enredo es consciente, en el sentido de decir que yo consciente renuncio a esta vida, renuncio en el sentido tóxico, porque sí que la renuncia tiene un componente tradicional muy sano, y la renuncia en el sentido de no identificarnos, de no alimentar falsas percepciones. Pero para el ego la renuncia patina muy rápidamente a lo que es la represión, y al final terminamos dividiendo cielo, tierra, lo trascendente, lo inmanente, y nos liamos. Y en este caso, toda la vida identificados a la tierra, reprimiendo el cielo. Ahora al revés, veo que no, la salida es el cielo, me identifico al cielo y reprimo la tierra. Sigo en imágenes espirituales o terrenales, pero sigo en la mente dividiendo la realidad. Así que la pregunta que haces al final es, para mí, seguir afinando esa comprensión de lo que significa esa observación hasta que no quede ninguna división. Ninguna división, ni cielo a tierra, ni inmanente trascendente. Efectivamente, podemos discernir diferentes realidades a diferentes dimensiones, más físicas, más energéticas, más emocionales, más espirituales, más sutiles, más de unión, más de separación, pero finalmente seguimos sin crear ideas, conceptos o imágenes de eso. Seguimos observando el espectáculo, y al final del todo, uno verá que no hay división alguna, que esa conciencia de unidad no crea ninguna fractura o ninguna grieta entre las diferentes maneras de manifestar realidades, ni siquiera entre el original o lo esencial no manifiesto y los mundos manifiestos. La respuesta es, seguir afinando esa observación hasta que no quede ni rastro de división, ni siquiera la idea de la división, ni siquiera esa idea. Me venía ahí también con lo que decías, que el otro día también lo hablábamos, ¿no? ¿Cómo lo detecto? Y yo creo que siempre lo detecto cuando me veo que no estoy siendo natural. Por ejemplo. O sea, si me veo que estoy intentando construir una imagen, aunque esa imagen sea una imagen en la cual estoy observando, estoy integrando y estoy yendo hacia una supuesta espiritualidad, si en mí hay algo que no está fluyendo, si en mí hay algo que no se termina de mostrar como es en todos los aspectos, con todas las personas, en todas las situaciones, todavía quedan cosas ahí por observar. Entonces a mí venía como el gran aprendizaje es, o sea, yo me preguntaría a mí, ¿estoy siendo natural o no? ¿Estoy fluyendo o no? Entonces, si la respuesta es no, hay imagen. O sea, estoy queriendo sostener algo que está pidiendo salir y no está saliendo, por lo que sea. Vamos a aprovechar el concepto de imagen. La que crea imágenes es la mente. De hecho, crea imágenes constantemente de todo. La imagen, por su propia naturaleza, tiene su cara A y su cara B, tiene la imagen y la sombra, tiene el positivo y el negativo, lo que se diría, ¿no?, en términos fotográficos, lo que es el negativo y luego lo que es la imagen que surge. ¿Qué significa eso? Que la mente siempre de alguna manera está creando una imagen, pero a la vez genera el reverso de esa imagen, que es el negativo. ¿Cuál es el problema de eso? Que está creando una división donde realmente no la hay. Estas imágenes que decimos, cuando decimos de no ser naturales, es que de alguna manera seguimos juzgando como que la imagen tiene que ser de alguna forma, o hay alguna idea con lo que esa imagen tiene que representar. Por ejemplo, en este contexto, así en lo práctico, decimos, pues yo como me considero una persona espiritual, la imagen espiritual, porque yo tengo, la idea que tenemos es pues una persona
que habla en voz baja y muy mesurada y que tiene la postura bien estudiada para que parezca muy equilibrada y que siempre sabe, en fin, de alguna manera disculpar todo lo que sucede con una aceptación que al final puede ser una aceptación hasta fingida en el sentido porque realmente emocionalmente no estoy procesando realmente esa realidad ni aceptando las emociones que me surgen al ver lo que está pasando, en fin. Estoy creando una idea o una imagen de lo que debería ser esa vida espiritual y entonces dejo de ser natural. Porque al final la espiritualidad es estar en paz con lo que es. Y lo que es lo que es. Y alguien dirá, claro, tengo que aceptar lo que es, ya, pero lo que es fuera de lo que llamas ti mismo, lo que sucede en ti mismo también tiene que ser aceptado en la misma medida. Hay una realidad y a esta personita se le mueven también cosas con relación a esa realidad. Y acepto lo que sucede fuera y acepto lo que sucede dentro. Eso es ser natural. Acepto que aquí se mueven emociones, se mueven deseos, se mueven miedos, se mueven historias con la familia, con la pareja, con el trabajo. Se mueven muchas cosas en el personaje. Y la aceptación radical significa que acepto lo que el mundo mueve y acepto lo que a la personita se le mueve en relación al mundo. Sí. ¿Qué es ser natural? Permitir ese drenaje de lo que le está sucediendo a la personita y paradójicamente, porque alguien diría, ya, pero si yo le permito al personaje me puedo volver pues un animal salvaje que para por ahí liberando sus instintos violentos o sexuales o lo que sea, pues diría que pasa justo lo contrario. Cuando aceptamos la naturaleza del personaje, la tenemos bien reconocida y la tenemos bien acogida, empieza a transformar también o a equilibrar esos impulsos y a manifestarse de una manera muy equilibrada. Nadie que acepta su naturaleza se convierte en un salvaje asesino, diría que es justo lo contrario, es cuando reprimimos esa naturaleza, es la sombra, la cara B de la imagen, y esa naturaleza sombría empieza a generar sus propios retorcimientos de la energía, y de ahí vemos las manifestaciones a veces tan exageradas o tan abruptas de lo que llamamos la sombra, manifestadas en expresiones muy crueles o muy injustas, muy dantescas, pero que no tienen que ver con aceptar nuestra naturaleza, sino con reprimirla. Entonces, efectivamente yo en un momento dado llego a considerar que una persona se la puede reconocer que está en esa práctica genuina espiritual cuando realmente se permite ser de manera natural, sin adaptar una imagen específica aprendida o un concepto de lo que ha de ser eso, sino simplemente dejándose vivir en eso. En términos, una vez escuché a Consuelo Martín decir en una sentencia como una cosa muy simple. Reconocer a esta naturaleza, reconocer a esta persona y dejarla suelta en la conciencia. Dejarla suelta en la conciencia. Dejarla que en la presencia esta naturaleza se exprese como tenga que expresarse y es precisamente en ese aceptar no solo la naturaleza de esta persona como es, sino también el lugar que le corresponde, cuando esa naturaleza se va a equilibrar y a entrar en coherencia con el entorno en el que vive y a empezar a expresar formas más saludables y más genuinas también de respeto y de unión con las cosas que le rodean. Y si alguna vez surge un impulso emocional por aquí o por allá, pues será aceptado tal y como surge, pero sin verme arrastrado, esencialmente, ni verme identificado a eso que está sucediendo, sin más. Dejar a la persona suelta en la conciencia, naturalidad. Que salga al parque. Claro, que salga al parque a jugar. ¿Cómo es el chiste ese de la persona que decía, bueno, ahora que están en este camino ya no te enojas o ya no sufrís? Y que ella decía, no, sí, me enojo muy mucho, pero ya no me importa, ¿no? Como esa sensación, hay esa tendencia a pensar que no nos tenemos que no enojarse, no sé qué, o si expresás esto salís de la imagen. Yo veo mucho eso, como que hay que mantenerse acá y todo está bien y nos pasan cosas todo el tiempo y nos enojamos y nos fastidiamos y cuanto más eso dejemos que salga a la luz de una manera sana, madura e integrada, vamos a decirlo de alguna manera, o sea, sin lastimar a nadie, no sé, a mí creo que es el mayor desafío. A mí me está viniendo charlar un poquito de, bueno, eso que está más allá de uno mismo, ¿no? Es conciencia o como lo queramos llamar. Y me viene la curiosidad eso, ¿no? De que señalan que ese es como el lugar de verdad, de bondad y de belleza, ¿no? De alguna manera como que en esa imagen, ¿no? Está el positivo y el negativo, ¿no? Y está la imagen y la sombra. Cuando todo parece tan dual, ¿no? Hay detrás algo que de alguna manera misteriosamente no es dual, tiende a una belleza, tiende a una verdad, una bondad, tiende a... Entonces es eso, es atrevernos a dejar nuestros personajes bailar ahí. Y mi pregunta es esa, ¿no? ¿Y por qué eso que está detrás tiene esas tendencias, ¿no? No tiene las tendencias de violencia, de maldad, de ese misterio
Bueno, estoy viendo que son cuestiones muy profundas y nos daría para hacer mucha filosofía y yo creo que yo estoy encantado de hacer filosofía, pero vamos a intentar darle un tono así también como más coloquial, ¿no? Sí. A mí metafóricamente se me ocurre la imagen a veces, porque bueno, todo esto, lo que tú planteas, cualquier tradición espiritual lo explica a su manera, Así a modo de imagen, a mí me gusta a veces la imagen del artista, ¿no? Y le preguntas a un artista, ¿y por qué expresas tu arte o tu obra? Porque potencialmente soy un ser creativo y me sale expresarlo. Es tu naturaleza. ¿Por qué esa realidad con mayúscula o ese misterio también con mayúscula, expresa mundos duales donde se puede llegar a cualquier tipo de extremo de manifestación imaginable? Primero por eso, porque misteriosamente, eso también se expresa tradicionalmente a través de una gran mente que a través del poder de la imaginación es capaz de imaginar todo. El infinito, es infinitamente creativa. Infinitamente creativa significa que es infinito. Todo es todo, incluso lo más cruel que podamos imaginar. Y ahí hay otro misterio que, como digo, yo no quiero hacer mucha filosofía de eso, pero hay un gran misterio que es el misterio del libre albedrío. Y el libre albedrío, de alguna manera, como digo, no estamos haciendo cosas para crear un dogma, ni esto es así, hay que creerlo así, no, pero vamos a verlo de manera más poética y más plástica. Hay como que esa realidad también tiene ese poder, o no sé de qué manera decirlo, esa voluntad de hacer que sus propias creaciones asuman ellas también, porque al ser ellas mismas eso, asuman también ese poder de crear según su voluntad con minúscula. O lo que parece ser esa voluntad, ese libre albedrío de saber si me enfoco para allá o me enfoco para allá, o qué hago yo con la energía que se está moviendo aquí. A raíz de ahí también la tradición nos dice, al final lo que llamamos el mal surge de los conflictos en el libre albedrío. Y en un momento dado, las formas creadas pues empiezan a manifestar ese libre albedrío atrapadas en una estructura, como decíamos antes, identificadas a un cuerpo, a una mente y a una vida en primera persona, que eso le llamaríamos el ego, la identificación en primera persona, y desde ahí el ego, que es un programa de mera preservación y de servirse a uno mismo, va a entrar en conflicto con otros egos y va a crear realidades todas las que nos queramos imaginar. Las más gloriosas y dichosas y las más infernales y crueles. Y al final lo que decíamos antes, también el fenómeno de la sombra y de la represión también tiene sus propios efectos, genera mucha perversión de la energía y genera resultados muy drásticos y oscuros. Al final son los dos juegos de la luz y la oscuridad. Entonces yo ahí no diría, porque esto es un planteamiento muy filosófico, diría, entonces eso le apetece manifestar cosas tan crueles. No diría que la pregunta es esa, la pregunta es que es muy difícil de formular. ¿Es omnisciente? Sí. Omnisciente en el sentido de que sabe todo lo que está creando y todos los efectos que se están llevando en todos los planos y en todos los tiempos, sí. Pero a la vez también el juego es que cada forma tiene la voluntad de crear, según su libre albedrío, su propia realidad. Entonces, bueno, es un poco misterioso. Yo no quiero tampoco justificar a eso, porque nadie necesita que una de sus formas lo justifique. Pero sí diría para mí que hay un sentido, el sentido libre albedrío está detrás de todo esto, que también recordemos quiénes somos a través de lo que creamos y que a veces cuando generamos mucho dolor y sufrimiento también es una pista para decir, oye, ¿cómo reparamos esto? Y que lleguemos a un momento como este, que las propias formas se planteen cómo es la salida de este laberinto, cómo es la salida del conflicto, cómo es la salida del sufrimiento que hemos creado como seres humanos. Nosotros en nuestra pequeña vida, a nivel familiar, sentimental, X, y a nivel planetario ni nos contamos todo el tinglado en el que estamos metidos. Planetario y galáctico, en fin, y cósmico. Aquí hay un tinglado interesante. Así que en definitiva, yo creo que el sentido de ese sufrimiento no es que esa conciencia sea una conciencia sádica y diga voy a experimentar. No, está mal planteado así. Y de hecho es un misterio como para juzgar nosotros con nuestra mente pequeña son misterios. Pero sí que vemos que hay una voluntad por manifestar realidades infinitas, igual que el artista pinta todo lo que se le ocurre, y además brindar a esas creaciones su propio albedrío para seguir creando sus propias realidades. O sea, es un misterio dentro de un misterio. Y yo diría que los conflictos surgen como conflictos del libre albedrío. Y eso es lo que le podemos llamar, lo que llamamos el mal, que al final es también como formas individuales, o como yo lo comprendo, es el mal es cuando esas formas succionan o viven de la energía de otros, y el bien es cuando las nutre. Cuando yo con mi energía nutro a otros, le llamamos el bien, y cuando succionamos la energía de otros, pues le llamamos el mal, pero al final son conflictos en el libre albedrío. Y el pequeño ego, que siempre es carencial y limitado, pues de alguna manera siempre está buscando succionar.
no digo que todos los egos sean monstruosos, pero el ego en su pequeña medida siempre está buscando succionar o hacer lo que a él le conviene. Claro, los seres humanos somos ego, pero también somos muchas más cosas y a veces hacemos cosas genuinamente, compasivamente, altruistamente y hacemos las cosas de corazón. Sí, en momentos concretos, pero otras muchas nuestro ego está simplemente viendo cómo succiona la realidad y la ajusta a su servicio. Así que bueno, es un misterio. Aunque suene muy así, yo sí que diría que ese misterio se manifiesta con una inteligencia con mayúscula y con un amor en mayúscula, y que las formas que vemos o los cuadros que pintamos a través de nuestro poder creativo, pues a veces parecen como a la mente pequeña le cuesta entender cómo pintamos ciertas cosas. Y efectivamente, pues yo diría que son cosas no accesibles a la lógica ordinaria ni a la razón. Y por eso a veces decimos, cuando vemos cosas tan grotescas o tan crueles, a mí lo único que se me ocurre es, si quieres comprenderlo, silénciate. Es lo único que se me ocurre, porque a través de la lógica hay cosas que no vamos a comprender.